A continuación se presentará la propuesta del parte del equipo 1 para la materia de control lógico avanzado, en la cual diseñaremos un automatismo representándolo por etapas del proceso. Entonces, en la primera etapa describimos el proceso que queremos automatizar. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos hacer es un proceso de embotellado que tenga el llenado de las botellas, el roscado de las tapas, que tenga el acomodamiento de las botellas por lotes, que tenga tres botellas en cada caja de diferentes litros y que se vayan a un almacén. Para esto vamos a tener un proceso simultáneo en la cual en una parte va a llenar las botellas de 1.5 litros y va a ser el mismo proceso de llenar, tapar, después acomodar en cajas de 3 en 3, sacar las cajas, meterlas en un almacén, mientras hace exactamente lo mismo del otro lado, pero con las botellas de 2 litros. Entonces de esta manera se van a estar reproduciendo en simultáneo los procesos. Aquí pues tenemos los procesos a utilizar, que son los de llenado y de colocación de tapas, el empacamiento, que es acomodarlas, y acomodamiento en almacén, que se vayan distribuyendo por tapas, cajas chicas y cajas grandes. Entonces, aquí vamos a definir el graph de nivel 1, que es el descriptivo. En este caso, para poder representar nuestros procesos que se fueron programando, tenemos aquí las condiciones que se deben cumplir para que haga cada acción del autómata. En este caso, para la parte de llenado y colocación de tapas, que es lo primero que se hace en el proceso de ambos lados, aquí se pregunta, en la etapa inicial, ¿se seleccionó y apretó el botón de automático o manual y mantenimiento? En el caso dado que se haya presionado o dado alguna de estas condiciones, vamos a tener que pasar, o como podemos observar en este graph, tenemos acciones simultáneas. Las primeras dos que se pueden observar son del primer lado de las botellas de 1.5 litros desde la etapa 1 y 11, y de la etapa E14 y la E23 es para el llenado de las botellas de 2.5 litros. Si seguimos con las líneas de evolución de nuestro graph, podemos observar que en la etapa 1 se encarga de llenar los tanques del primer lado a 150 litros y va a emitir botellas de 1.5 litros, al mismo tiempo que emite tapas para esas botellas de 1.5 litros. Consecuente a esto, solo abarcando el primer lado, se va a preguntar o se va a detectar si se llenó el tanque A en 150 litros y si se detectó que se expidió esa caja. Si se cumplen estas dos condiciones, que se hace el llenado con un control P y D, avanza la botella de 1.5 litros mediante una banda. Y aquí pues, ¿qué pasa? Se pregunta si detectó la botella de 1.5 litros y las opciones o las condiciones que vemos del contador igual a 0, estas tienen que ver con el siguiente proceso de programación, que es del empacamiento de botellas. ¿Por qué? Porque a la hora de contar una botella, detectar una caja, cuando aquí se detecta que no ha contado o está en 0, me ejecuta este proceso, o cuando está en 2, se ejecuta este proceso, o cuando está en 4, se ejecuta este proceso. Si está en 1, en 3 o en 5, es cuando se realiza el otro proceso, que es el de empacamiento. Es una manera de condicionar que cuando termine de hacer esta etapa me haga la otra. Entonces seguimos. Después de que sucede esto, vamos a la etapa 3, que dice, ok, avanza la botella de 1.5 litros y baja el brazo robótico para poder llenar esa botella. Entonces aquí el brazo robótico pues tiene que detectar la botella. Si la detectó, pues la llena, y es de 1.5 litros. Aquí el brazo se mantiene abajo para poder llenar. Después se pregunta si se vació el tanque hasta 125 litros, que es lo que quisimos poner representativo. En E5 pues se alza el freno de las botellas y se alza el brazo del robot de llenado, y con un tiempo de espera de 2 segundos, porque como la banda va rápido, pues se necesita que la botella no se caiga y se abra a tiempo el límite.
Entonces, si se desactivan los sensores para tapado y el de llenado y se cumplió ese tiempo de espera, la botella vuelve a avanzar. Y si se detectó por el sensor de tapado, detecta que ya entró a la fase para el tapado, la botella avanza y va a bajar el brazo robótico que va a realizar el tapado. Pero como habíamos quedado, simultáneamente ocurre etapa 11 que me emite las botellas para tapar. Y dice detectó, tapa el sensor y sensor para remover no. Quiere decir que detectó que ya está en la fase de donde debe detectar que está la tapa. Si no es así, digo, si es así, se cumple esa condición, avanzan. Y después pregunta, ¿está activo el sensor para remover? Si sí se detectó y también se está cumpliendo la etapa 7, que dice que baja el brazo para tapado y puede pasar a la etapa 8, que es detectó el brazo de botella tapado y sensor para remover tapa, ya se puede proceder a esta etapa 8, que es colocar la tapa en la botella. Como podemos ver en simultáneo se tiene que estar cumpliendo E7 y la otra, o se tienen que esperar para que se pueda dar la etapa 8. Después se activó el sensor para remover tapa, pues si es así, alzo el límite, alzo el brazo y espero y después lo paso al siguiente proceso que es el de empacado, el del lado 1. Y prácticamente en el lado 2 es lo mismo que se acaba de explicar, solo que para las botellas de 2 litros, que con otros sensores, pero son prácticamente los mismos condicionamientos para que ocurra. Como se puede observar, solo hay un cambio en la etapa 22, que aquí tenemos una condición de que se dejó de detectar sensor de brazo y tiempo de espera se cumplió en etapa 9, pero en la etapa 22 tenemos que se cumplió tiempo de espera nada más. Esto es porque en la programación, cuando nosotros cumplimos la etapa 22 y queremos pasar a empacado, ya no es necesario tener un timer, ya no es necesario tener un detector de sensor, porque después en la parte de empacado vamos a ver cómo se reutiliza. En etapa 1 del empacamiento de botellas de 1.5 litros. En este caso, cuando se enciende, que son estas condiciones, esta condición de dejó de detectar sensor brazo y tiempo de espera se cumplió, me activa el empacamiento de botellas, que es este, y cuando me la activa me mueve la botella de 1.5 litros. Cuando eso sucede, me pregunta el sensor, oye, ¿detectaste el límite de empacado? Sí, sí detecté. Ok, pasa a etapa 1. Mueve el brazo a posición de botella y realiza el conteo de las cajas detectadas. Si pasa y se dan esta salida, después tiene estas opciones de evolución, que es o te vas a la etapa 2, o a la 6, o a la 8. Y esto es debido a lo que se les había comentado anteriormente del conteo. Si el contador es igual a 1, en que pasó por este sensor del límite de empacado, el contador pues suma y se vuelve 1 y me hace este proceso, que es emitir una caja para almacenar botellas, mover caja para organizar las botellas, y hay una mesa giratoria que tiene sensores. Entonces cuando nos detecta que esa caja ya se posicionó y está el brazo bien, pues agarra la botella en la etapa 3, avanza esa caja y se centra en la mesa giratoria esa caja. Si ya no detecta entrada de caja porque pues ya se centró esa caja, en este caso agarra la botella con un grab y la acomoda en la caja. Y después pregunta, ¿se acomodó esa primer botella en la caja? Pues si es así, aumento el contador a 2 y regresa el brazo robótico a mi posición inicial, que si como podemos ver aquí, si está en su posición inicial, regresa a mi etapa 1 y a mi etapa 11, que es la que estamos viendo precisamente aquí en esta divergencia NAND, que se tienen que cumplir al mismo tiempo porque es del lado de 1.5 litros. Cuando vuelva a hacer todo ese proceso y vuelva a pasar por ese detector, ya va a cambiar. El contador ya va a pasar a valer 3 cuando ya haya repetido todo el proceso. Entonces cuando ya valga 3,
pues lo que va a hacer, resumidas cuentas, es agarrar y acomodar la botella, la segunda botella, al lado de la primera. Y volvemos al mismo planteamiento, se repite mi proceso, lo manda al mío, después agarra y si contador vale 5, porque cuando se vaya repetido ya va a valer 5 el contador, pues acomodo la tercera botella. En resumidas cuentas es eso. Y ya si se acomodó la tercera botella, todo ocurrió bien, hago un giro del gripper para regresarlo a su posición inicial y regreso el brazo a su posición inicial. Y si el brazo sí está, muevo la mesa giratoria. Y esta mesa giratoria lo que va a hacer es sacar o expedir el paquete de botellas. Ya que haya hecho esa expedición, regresa a su posición inicial la mesa giratoria en la etapa 13 y la banda de la mesa, de esa mesa giratoria, pues empieza a girar y la banda del conveyor, que es para mandarla al almacén, también se activa y espera unos 2 segundos. Si ya no hay caja en esa mesa giratoria y ya se cumplió el tiempo de espera, entonces regresa nuevamente a mi etapa 1 y a la 11 para volver a expedir botellas de 1.5 litros y repetir el proceso. Cuando se cumple la etapa 13 y la 1 y la 11 también hace la 14, que es activar banda conveyor, que es la de almacén, o sea, sigue expidiendo la botella al almacén, la caja, perdón, hasta que llegue. Si detectó caja del sensor de almacén, ya procede a hacer la etapa de almacenado. Y aquí vamos a ver el almacenado. Aquí, este es el almacenado. Acomodar las botellas en almacén. En este caso, pues sale una caja chica, enciende las bandas del proceso de almacén, cajas se encuentran frente a la banda de carga, desactiva banda 2 del almacén y activa empujador de cajas. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a girar la caja, gira en cierta posición que cuando se quiere poder acomodar en el almacén pues no se puede porque es muy angosta, se cae. Entonces con el pusher empuja la caja en una posición horizontal que queda ancha y ya se puede guardar adecuadamente. Entonces ya que se encuentra en la banda de carga, desactiva las bandas y va a encender la lámpara de secuencia de cajas chicas. Y las horquillas pues van a sujetar la caja. Y una vez que pues la hayan detectado y estén en su límite derecho, como podemos ver en C4, las horquillas van a proceder a levantar la caja. Y si se elevan las horquillas, que pasamos a etapa 5, y estas quieren decir que las horquillas van a regresar al centro. Y aquí tenemos varias condiciones que se pueden dar, que esto se hace mediante sensores. Si horquillas regresaron al centro en el espacio 1 y está vacío, las horquillas se van a mover a la posición 1 a esa caja chica. Y lo mismo, van a ir moviéndose a la posición 2 o a la 3 o a la 4 o a la 5 o a la 6, dependiendo de qué sensor no esté detectando. Y ya de ahí procedemos a hacer que el posicionador deje de moverse, para que pueda dejar la caja en la etapa C12. Después, cuando ya las horquillas estén en su límite izquierdo, va a desactivar la elevación de estas horquillas, va a detectar si descendieron y si es así va a regresar en medio. Ya que hayan regresado, pues se van a mover a la posición de origen y detecta si dejaron de moverse. Y en resumidas cuentas, estos mismos procesos que estamos viendo son los mismos para 2.5 litros, por lo cual se procede a pasar directamente con otra explicación de otro proceso, porque únicamente son diferentes sensores. A continuación se mencionarán cada una de las salidas y entradas que fueron necesarias implementar en cada una de las etapas del proceso industrial de el llenado y almacenado de botellas. Estas entradas y salidas se traducen en los diferentes actuadores y sensores que fungen como el sistema automático para poder llevar el proceso de forma óptica.
La visualización y simulación de este proceso fue llevado a cabo mediante el software del Factory.io, el cual nos permite hacer uso del PLC S7200, ya que la automatización y las tareas que se llevan a cabo en este proceso son muy flexibles y no requieren de gran rendimiento, ya que a comparación de otras en la industria que son muchísimo más complejas, este PLC puede funcionar con un rendimiento medio, y lo mejor y la característica más importante por el cual se determinó el uso de este PLC es la cantidad de entradas y salidas que lo integra, así como el diseño, que es bastante compacto, lo cual permite una fácil instalación en un espacio reducido. A continuación haremos mención de cada uno de los dispositivos que componen cada una de las etapas del proceso en general de este embotellado y llenado de botellas. En el primer lugar tenemos lo que es la torre indicadora, que es la encargada de indicar el estado actual del proceso. En breve, junto con todos los elementos que veremos a aproximación de botones y sirena, serán mencionados en la explicación del panel de control. La sirena, su función principal es alertar si el proceso entra en el estado de paro. El botón de paro de emergencia es el botón de enclavamiento para activar esta etapa de paro de emergencia. Botón de paro es un botón de pulso de color rojo y cuenta con un LED que indica su estado, ya sea apagado o prendido. De igual manera, el botón de inicio es un botón de pulso de color verde que también cuenta con un LED que indica el estado actual que tiene, así como el botón de reset y el botón de secuencia manual son botones de pulso. La única diferencia sería el color amarillo para el reset y el color verde para la secuencia manual. Ambos cuentan con LEDs indicadores de sus respectivos colores. El selector permite seleccionar entre dos opciones. En este caso indica el proceso de mantenimiento, que brevemente será explicado. El tanque es el contenedor donde se almacenará la bebida carbonatada, que es el producto que se va a envasar. Las bandas transportadoras es la banda encargada del desplazamiento de las botellas en la fase de llenado. El brazo robótico tipo pick and place es el encargado de dispensar y enroscar las botellas. Está asociado a la etapa de llenado y enroscado. El posicionador son los encargados de posicionar las botellas una vez lleguen al lugar deseado. En todo el proceso veremos también la implementación de sensores fotoeléctricos, los cuales permitirán establecer o detectar si algún objeto está en la posición correcta, mediante un haz de luz que choca con dicho objeto y retorna al sensor. El acomodador se compone de un brazo robótico, el cual acomodará de forma ordenada los productos. En este caso estamos hablando de las botellas ya llenadas y selladas. La base rotatoria es la encargada de redireccionar la trayectoria de los objetos que pasen por ella. La banda de rodillos es un transportador con poleas encargado del desplazamiento de las cajas. La empujadora es un dispositivo encargado de desplazar las cajas mediante un contactor. El translevador se encarga de acomodar cada una de las cajas en un almacén o rack. Y por último, el gabinete de control, que contiene los componentes necesarios para el uso del operador. En la etapa 3 vamos a presentar el GraphSet de nivel 2, la descripción tecnológica. En este caso, como bien sabemos, en los GraphSet de descripción tecnológica tenemos lo que son nuestras entradas y salidas, pero definidas realmente como lo programaríamos las etiquetas en el software de TIA Portal. ¿Cómo las nombraríamos? En este caso, pues aquí podemos observar que la parte de llenado y colocación de taparroscas se fue seccionando qué botones se usarían. Entonces sería botón de automático, selector automático, el botón de mantenimiento, el de manual
Y como podemos observar, aquí ya vemos que en la etapa 1 está lo del llenado P&D, el llenado del tanque. Realmente el llenado P&D también lo hace en la etapa 0. Es otra salida que tiene el GraphSet. Entonces aquí podemos observar cómo nombramos los emisores de botellas, el sensor del tanque ya se llama ese tanque, aquí compara si vale 150, si detecta una caja, es lo mismo que observamos en el GraphSet de nivel 1, pero en este caso, cómo lo definiremos las etiquetas en nuestro software para programar. En este caso, pues, en base a esto, nosotros vamos a diseñar lo que viene a ser nuestras entradas y salidas para la simulación en el Factory.io. Aquí podemos empezar ya bien a enumerar que cuántas salidas y entradas tenemos y por cada parte del proceso. Entonces, por ejemplo, aquí se hace el listado de esas entradas y salidas del llenado y la colocación del taparroscas. Aquí las podemos observar bien. Todas estas son entradas, automático, manual, el sensor del tanque que ve el nivel, el entry box de llenado detecta si hay caja, el sensor B1 de llenado es el sensor del brazo robótico que detecta si hay una botella ahí. El entry box tapa pues detecta si entró una tapita, ese sensor. El sensor de emisor de tapas pues si se emitió una tapa. El sensor de remover si hay una tapa ahí que lo esté pues activando para posteriormente poder remover esa tapa. El sensor de B1 de tapado es el brazo robótico que baja para poder tapar el refresco, ¿no? Pues tiene un sensor, entonces cuando se activa lo hace. El sensor del tanque B pues es el del tanque de 2 litros. El new box pues es el detector de que salió una caja o hay una caja en ese lado de las botellas de 2 litros. New box A para la parte de las botellas de 1.5. El entry box llenado es para igual sensar que salió la botella pues pasó al siguiente proceso del lado de los 2 litros. El sensor de B2 llenado, pues es en los mismos casos, del lado B, del lado B, del lado B y del lado B. Y como salidas, pues aquí el llenado P&D es una salida especial como tal porque no es una sola salida, sino que son varias en conjunto que se activan y desactivan para ir regulando el nivel del tanque. Porque aquí lo que se efectúa es una activación de una válvula de apertura para llenar y la activación de una válvula de vaciado para poder nivelar eso, o sea, vacía y llena. En la banda de tapado A pues vamos a hacer la acción del tapado como tal y aquí podemos observar todo lo que se había explicado con anterioridad. Lo mismo para los otros graph sets. Aquí pues tenemos a nivel pues más técnico, ¿no? Que, ¿cómo los vamos a llamar? Aquí las cajas, los conveyors, el grab, que son las cosas de los brazos robóticos que agarran las botellas. Esto es del empacamiento. Activan las bandas de tapado. Aquí otra vez tenemos los grabs, el timer. Aquí lo de los contadores, que cuando vale uno me haga todo este proceso. Pues aquí podemos observar que condiciona composiciones. Por ejemplo, aquí la diferencia es que ya no vemos que dice mover brazo a posición inicial. Aquí ya tenemos las coordenadas que sigue el brazo robótico para poder situarse en donde están las botellas. Entonces, pues aquí seguimos y nos vamos con el empacamiento de segunda, que es exactamente lo mismo que el anterior. Tenemos las entradas y salidas de empacamiento y es lo mismo, aquí las numeramos. Y el acomodamiento en almacén de las botellas es lo mismo que el anterior del de nivel 1, pero a nivel técnico.
Entonces aquí vemos qué bandas se activan, que son para poder ir moviendo la caja, si se activa el sensor del empujador, si empuja el empujador mientras está activa la banda o está apagada, si hay caja chica. Entonces, esto es para programarlo en el TIA Portal, en resumidas cuentas. Aquí tenemos las entradas y salidas, se las presento. Todo esto lo vamos a ir describiendo y posicionando en el Software Factory IO. Mi nombre es David Alejandro Argáez Kawich y yo les voy a hablar sobre la guía GEMA. Para ello debemos entender que esta es una guía práctica, es una guía práctica y gráfica que presenta los diferentes modos de marcha de una instalación o de una producción, así como las formas y las condiciones para poder pasar de un modo a otro. De igual manera, cabe destacar que la guía GEMA se complementa junto con el GraphSet, todo esto para poder permitir una descripción progresiva del automatismo de producción. Aquí tenemos el gráfico de la guía GEMA, en el cual como primer modo tenemos el modo A, que son los procedimientos de parada, que está representado con las etiquetas de la letra A. Del otro lado tenemos el modo de proceso en funcionamiento, que está etiquetado con la letra F. Así como de igual manera tenemos el otro modo, que es el proceso en defecto, que está etiquetado con la letra D. Hemos establecido las definiciones de la guía GEMA, ahora ya la podemos implementar a nuestro proceso, en el cual podemos observar como coloquialmente tenemos nuestra guía GEMA. Sin embargo, nos dice que un procedimiento que podemos utilizar es realizar el tachado de los estados que no nos van a servir o que no vamos a utilizar porque no nos conviene. De esta manera tenemos eliminados los que definitivamente no nos sirvan, y a partir de allá ya podemos generar un nuevo gráfico en el cual solamente nos basemos de lo que nos va a servir, en el cual destacamos que nuestro modo de procedimiento y parada se quedó con 4 estados, nuestro modo de proceso y funcionamiento se queda con 3 estados, y nuestro proceso en defecto se quedaría solamente con un estado, que es el paro de emergencia. A continuación será una breve explicación de lo que consiste el panel de control, el cual es una forma interactiva para que el usuario pueda interactuar con él y llevar a cabo cada una de las funciones del proceso. Como primer lugar, y como ya habíamos mencionado, este panel se compone de otros dispositivos que ya fueron mencionados anteriormente, como la torre indicadora de LEDs, la cual nos indicará en qué etapa del proceso se encuentra, ya sea en el paro de emergencia, en marcha o en stop o reset. Por el otro lado tenemos la sirena, la cual funge como indicadora al momento de activar el paro de emergencia. Este paro de emergencia es más que nada para determinar cuando hay alguna anomalía en el proceso. El paro de emergencia se compone de un botón de enclavamiento, lo tenemos del lado derecho en la parte de arriba interna del tablero, y del lado izquierdo tenemos el selector, el cual nos permite elegir entre el proceso automático o el proceso manual. Haremos un poquito más de hincapié en los dos botones que están abajo a la brevedad. El botón de inicio es un botón pulsador, el cual tiene un color verde y al momento de estar encendido tendrá una luz igual emitida por un LED verde, el cual nos indica que el proceso está en automático y está llevándose a cabo de forma normal. Una vez parado todo el proceso mediante el botón de paro de emergencia, es necesario volver a resetear el sistema, por lo que para esto sirve este botón de reset y permite al usuario poder acomodar todo antes de ponerlo en marcha nuevamente. El botón de stop da una pequeña pausa entre el proceso, lo cual nos permite cambiar de automático a la parte de mantenimiento, que es la manual.
Una vez cambiado a manual, a la parte de mantenimiento, el proceso dejará de trabajar en automático y funcionará mediante los dos pulsadores que están en la parte de abajo, la secuencia manual de 1.5 litros y la secuencia manual de 2 litros. Una vez pulsados cada uno de estos, se encenderán brevemente y irán llevando a cabo cada uno de los pequeños procesos de las etapas de todo el sistema. Entonces esto nos permitirá verificar si cada una de estas etapas está cumpliendo con el correcto funcionamiento y poder ver algún tipo de corrección en dado caso de que así lo requiera. Bueno, pues continuando con la explicación, mi nombre es Arturo Trejo, yo soy el encargado de explicar la etapa 7, la cual consiste en definir sobre GEMA las condiciones de evolución entre los distintos estados. Pues como veníamos diciendo, en la automatización de una máquina o proceso industrial, como es el caso de nosotros que implementamos la embotelladora de refrescos, es necesario prever todos los estados posibles. En este caso se van a abarcar los 3 puntos de procedimiento de parada, el procedimiento de función, el proceso en función y proceso de defecto. Podemos comenzar con el procedimiento de parada en el bloque A1, que es la parada en el estado inicial. Esta parada, para poder activar de A1 a F5, es necesario poner el selector en mantenimiento y para que nos lleve a la marcha en verificación de orden, ¿no? Y posteriormente pulsar lo que es el manual para continuar en la producción normal, ¿no? Y de acá podemos tomar dos caminos: el automático mantenimiento para la pedida de final de nuestro ciclo. Una vez terminado nuestro ciclo, vamos a poder presionar el botón de stop o reset y nos lleva a la parada de estado inicial. Si queremos ir del estado inicial, o sea, del A1 al F2, tenemos que cambiar el selector en automático más mantenimiento y nos quedamos en la marcha de preparación. En este caso aquí, si el tanque está vacío o lleno, hay que esperar a que se cumpla, ¿no? Y luego, posteriormente, vamos a pasar a la producción normal. Y lo mismo, seguimos el ciclo. Si por alguna razón tenemos algún problema en nuestro proceso, que alguien se pulse el paro de emergencia, esto nos va a llevar a un bloque que se llama D1, pues parada de emergencia en el proceso de defecto, el cual continúa hasta que alguien quite el paro de emergencia. Pero ¿cuáles pueden ser los motivos del paro de emergencia? Fácilmente pueden ser el desperfecto de una máquina, un accidente laboral, etcétera, ¿no? Una vez quitado el paro de emergencia, nos quedamos en la preparación para la puesta en marcha después de los defectos, que esto viene siendo el bloque número 5. Aquí en este bloque esperamos a que todo se resuelva, que todos los problemas ya estén resueltos, que verifiquemos que todo está bien, para posteriormente pulsar el botón de reset. Y esto nos va a generar una puesta del sistema en estado inicial en el A6, en el bloque A6. Cuando nosotros quitamos el pulso del botón de reset, nos regresa al A1, que es la parada en el estado inicial. Bueno, pues eso sería todo en cuanto al proceso de la evolución de las condiciones. En la etapa 8, en base a las propuestas de GraphSet con guía GEMA que se comentaron en etapas anteriores para el diseño de este automatismo, pasamos a esta etapa. Entonces, a cada proceso que se realizó se le aplica la guía GEMA utilizando los conceptos que se eligieron para este automatismo y que se consideraron necesarios. En este caso, pues tenemos la parte del stop, del parado de emergencia, y tenemos la parte manual, pero solo se ejerce en la parte de llenado de botellas y colocación de tapas, la parte manual. Es decir, que haga la marcha en secuencia, pero con orden. Esa es nuestra parte manual, que con un botón vayas presionando y vaya cambiando. Y aquí se la enriqueció a este GraphSet. Como podemos ver, teníamos un GraphSet original en el que no contemplaba realmente la parte del contador manual 1 igual a 1, donde se les fue
agregando en cada parte. Si se dan cuenta, es lo único que se le ha agregado a este GraphSet. Y junto con la parte de emergencia, y la parte de emergencia, aquí la tenemos, paro de emergencia. Aquí lo que se realizó fue diseñar un GraphSet especialmente para la parte del paro de emergencia que vamos a ver más adelante. Y ese paro de emergencia se aplica a todos los demás procesos. Pero como podemos observar, sí cambia bastantito las condiciones entre cada etapa, por lo cual se procede a enriquecer o agregar estas condiciones en la programación. Por ejemplo, aquí tenemos las ecuaciones secuenciales de las botellas y colocación de tapas de 1.5 litros. Estas condiciones son las que se programan directamente en el software de TIA Portal. ¿Por qué? ¿Y por qué se usa para programar la parte de la guía GEMA? Simple y sencillamente porque aquí ya están todas las condiciones que podrías llegar a tener o que ya has considerado para automatismo, que son las condiciones de seguridad que se necesitan en un proceso industrial. En este caso, pues es sumamente necesario que exista un paro de emergencia. Por cualquier caso de cualquier error, pues no ocurra un accidente. Entonces aquí ya está contemplado, cosa que con solo el GraphSet normal, sin aplicarle ningún tipo de tareas simultáneas o tareas coordinadas, como en este caso se aplicó por nuestro equipo para poder diseñar y programar cada proceso por separado, pues posteriormente se enriqueció ya a la hora de probar todo junto. Entonces aquí tenemos las ecuaciones secuenciales de llenado de las botellas de tapa de 2 litros. Prácticamente no hay mucho en qué ahondar, porque estas son ecuaciones que se sacan teniendo en cuenta los sets y los resets. Y las condicionales solo es tener en cuenta qué salidas, qué etapas activan qué salidas. En la parte de la empaquetadora, como podemos observar, aquí solo se alcanzó a hacer el enriquecimiento, pero por parte del paro de emergencia. ¿Por qué? Porque en la parte de la empaquetadora de botellas de 1.5 litros, pues lo que se necesita realmente es que el brazo logre agarrar la botella y la acomode por sí sola. Es lo que se esperaría. Entonces, pues como realmente cada vez que se cumple por vez primera o segunda mis etapas, pues esto ya lo hace, por decir así, de manera secuenciada. Entonces no se consideró necesario, pero sin embargo se trató de implementar, pero por cuestiones de tiempo no se logró implementar en este proceso. En la parte de bueno, como se pueden observar, pues aquí están todos los paros de emergencia, están llamados aquí, 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 y los vamos a mandar a lo que se va a mostrar en un momento. Estas son las ecuaciones. Como ya sabemos, pues son prácticamente los mismos procesos para 1.5 y 2 litros. Aquí tenemos las ecuaciones. Para el acomodamiento del almacén, pues es lo mismo. Ahí está, aquí lo vemos, que lo redirige en cada condición a la etapa de emergencia. Etapa de emergencia, la de emergencia, la de emergencia, la de emergencia. Solo en donde se consideró necesario que se deba de activar emergencia, porque es decir, si en nuestro proceso consideramos que en el brazo robótico para el acomodamiento agarra una botella, pero paramos la máquina y hacemos que la suelte y se estalle, pues no tiene mucho sentido. Entonces tenemos que pensar en qué condiciones queremos que se cumplan. Para eso, por ejemplo, en el del acomodamiento se había considerado que deje la botella y que no la suelte cuando ocurra un paro de emergencia. Aquí lo podemos ver, todas las condiciones que ya están incluidas en las ecuaciones. Todo esto ya está programado, esto ya es la guía GEMA. Y aquí tenemos la implementación del paro de emergencia, y aquí ya tenemos todas las etapas que usan el paro de emergencia. Y este es nuestro otro GraphSet exclusivo para el paro de emergencia.
Aquí tenemos la activación de la sirena, de la luz roja, los llenados. Esto es para algunas etapas en las que se tienen salidas y entradas analógicas que necesitan ser bloqueadas de algún modo para que no sigan mandando valores que se almacenan en una base de datos. Cuando se presiona el palo de emergencia, pues hace todo esto. Cuando se deja de presionar, pasa a una etapa intermedia en la que me activa una luz amarilla y me reinicia los contadores que hayan. Y cuando presiono el reset, que porque ya quité el error, me regreso a mi etapa de cero, mi etapa inicial. Y aquí están las programaciones. Ahora les presento la embotelladora y colección de etapas. Aquí se está presentando la etapa 10, que es la etapa en la que se ven las salidas que se usan en el autómata. En este caso es un Siemens S7 1200, en la cual tiene las entradas y salidas digitales y analógicas necesarias para poder desempeñar este proceso, debido a que se considera que es el más adecuado y de hecho precisamente queda exacto para lo que nosotros vamos a realizar. Entonces aquí tenemos las salidas Q2.0, 2.4 ya representadas en el GraphSet, listas para ser comprobadas en el software del Factory.io y poder irlas acomodando conforme lo tenemos aquí. Y básicamente esto sería nuestro proyecto integrador. Son los GraphSets completos de primero y segundo y tercer nivel por cada proceso por separado, y cabe recalcar que aquí se usa un método de tareas coordinadas y después se realizó la unión de las programaciones llamando las etapas respectivas en cada proceso. Soy Richard Canché y les voy a explicar cómo es que se hizo la programación del proceso en TIA Portal en base a los GraphSet que ya se realizaron previamente con la ayuda de las ecuaciones secuenciales y combinacionales. Bueno, para poder programar en TIA Portal el proceso, primero se tuvieron que hacer las ecuaciones secuenciales y combinacionales. ¿Esto para qué? Esto nos ayuda a tener un orden al momento de hacer la programación, en dado caso de que haya una falla, de que haya que cambiar algo, o que por algún motivo se tenga que eliminar en alguna parte del proceso. Esto ayuda a facilitar que pues sea mejor esos ajustes o cambios que se hagan en la programación. En el GraphSet se pueden sacar las ecuaciones según las etapas que se hayan puesto. Para poder sacar una ecuación secuencial, pues básicamente consta de una etapa en la que estés, que tiene que ser el set de la etapa anterior según la condición que se tenga que cumplir. Y para que se pueda resetear esta etapa y pueda pasar a otra, se tiene que cumplir la etapa siguiente de manera negada y el feedback de esta etapa. Esto para que se pueda quedar energizada la acción que se tenga que realizar. Ok, una vez sacando todas las ecuaciones en base al GraphSet que se haya realizado previamente, pues lo que queda es pasar estas ecuaciones al TIA Portal. Ok. Como primer paso, pues obviamente se tienen que crear las variables con las que se van a trabajar. Aquí en este caso nosotros en las variables de PLC, pues de manera ordenada fuimos sacando las variables de todo el proceso. Como bien se sabe, o que ya mencionaron anteriormente, el proceso consta de tres partes, que es del llenado y tapado, del empaque y del almacén. Entonces, en base a esos procesos se crearon las entradas y salidas de cada una de estas partes del proceso. Aquí, como podemos ver, pues tenemos las entradas, las salidas y también las memorias con las que se van a trabajar las etapas para poder realizar las ecuaciones del GraphSet. Ok, una vez declaradas ya las variables, acá ya declaradas las variables, se pone qué tipo de datos es el que se va a manejar en esa variable. Y posteriormente pues nada más se le asigna una dirección en el PLC, cuidando siempre de que no se repitan las mismas direcciones porque podría ocurrir el caso de que
haga un fallo al momento de hacer la producción, se esté leyendo en una variable que no sea la que realmente es la que queremos. Después de recrear las variables, pues lo que se procede es hacer las ecuaciones combinacionales y secuenciales. En este caso se dividió igual por procesos en las etapas secuenciales y combinacionales, y también pues se hizo las programaciones del PID, que en el caso de nuestro proceso pues es para el llenado del tanque, y acá unas conversiones porque nosotros manejamos un brazo robótico, entonces necesitamos pasar datos de tipo reales a enteros para que se pueda hacer el movimiento del brazo. Ok, si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en etapa 0, según las ecuaciones que ya hemos sacado, por ejemplo, acá, para la etapa E y T1, su set es la etapa 9 por la condición que se tenga que cumplir para entrar a esa etapa. En el TIA Portal se hace de la misma manera. Se pone la etapa 9 por la condición que se tenga que cumplir y el feedback, que sería la siguiente etapa o las siguientes etapas por su retroalimentación, que es exactamente como está acá en las ecuaciones. De esta manera pues se van programando cada una de las etapas según las ecuaciones que haya sacado. Para esta parte secuencial es para el empaquetado, donde el brazo agarra la botella y la pone en la caja. Aquí se van haciendo todas las etapas que se tengan que realizar según las ecuaciones. Ok, una vez hecho cada una de las etapas en la parte secuencial, lo que se procede es hacer las ecuaciones para la parte combinacional. Aquí lo único que hay que hacer es verificar en tu GraphSet, o más bien observar en tu GraphSet qué etapas accionan tus salidas. Por ejemplo, en este caso, acá, mi etapa E2.1 o E3.1 activa mi conveyor C1, que es la banda donde se mueven las cajas. Entonces, acá en la parte combinacional, en otro bloque de función, no en el mismo, esto para tener un orden, pues únicamente se programan en este bloque y no en el mismo. Por ejemplo, para este caso está aquí. Aquí es donde ya se ponen qué etapas activan las salidas en cada una de estas. Ya sea para la parte donde es el llenado y el tapado, en donde es el empaquetado o el almacén. Siempre se hace en una parte combinacional, pero en diferentes bloques de función para tener un orden. Ok, ahora si nos damos cuenta, aquí tenemos un bloque de organización y acá tenemos otro que es diferente, que es del PID. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, para el llenado del tanque con PID, pues realmente no podemos usar un bloque de función para hacer estos cálculos. ¿Por qué? Porque el PID necesita que se haga de manera cíclica cada determinado tiempo que nosotros establecemos. En cambio el bloque main, va a tener un tiempo de ejecución dependiendo los bloques de función, o más bien del proceso. Por ejemplo, si es más grande el proceso que tiene que hacerse, obviamente la programación es más tardada al momento de ejecutarse. Entonces el tiempo entre el inicio y el fin de este bloque para que se inicialice varía. Y pues en el PID no se puede hacer eso porque necesitamos un tiempo establecido para que se pueda hacer los cálculos de manera correctamente. Si no, se empiezan a leerse otros datos y esto ya no haría el llenado del tanque PID correctamente. Entonces se hace un bloque de organización independiente del main para que éste pueda correrse de manera correcta. Y acá en el PID, en este bloque de función, pues aquí es donde ya activamos en qué etapas van a activar las válvulas del tanque de llenado y de vaciado, y también pues las del sensor.
Ok, en esta parte, pues aquí ya es donde se ponen las coordenadas de los brazos robóticos que se manejan en el proceso. Aquí ponemos qué etapas las activan y a qué coordenadas queremos que se vayan para que recojan la botella o para que la introduzcan en la caja. Aquí únicamente solo para las posiciones ya sea de las botellas pequeñas o de las botellas grandes. Pero como había mencionado antes, se tiene que hacer una conversión, dado que en el Factory.io pues se limitan a cierto número de entradas analógicas y salidas analógicas. Entonces, para optimizar o más bien utilizar los recursos de manera correcta que nos proporciona Factory.io, pues hicieron estas conversiones para que podamos usar esa cantidad de salidas y entradas analógicas sin pasarnos de los que nos da el Factory.io y de esta manera pues hacer que el proceso corra correctamente. Aquí están las conversiones. Aquí tuvimos que pasar de real, tuvimos que hacer una conversión de normalizado y escalar, donde pasamos de real a real para posteriormente poder hacer la conversión de real a entero. Y de esta manera pues que ya se ubiquen los brazos robóticos en su posición. Para poder aplicar la guía GEMA en nuestros GraphSet, pues agregaron dos modos en el panel de control, que es el modo de mantenimiento y la etapa de paro de emergencia. Okay. En el modo de mantenimiento, pues aquí realmente ¿qué se hizo? Pues es usar un contador para que vaya pasando de etapa en etapa el proceso de llenado y tapado de las botellas. Esto para que se haga el ritmo del operador dependiendo de la etapa en la que quiera estar. Y aquí en el paro de emergencia pues se programaron qué etapas son las que se van a desactivar al momento de presionar el paro de emergencia o de entrar en modalidad de paro de emergencia, pero teniendo en consideración que pues no se puede simplemente solo parar toda la producción cuando presiones el paro de emergencia. Hay ciertas condiciones que se tienen que considerar para que pues no haya un daño extra o otro fallo. Aquí, por ejemplo, en la parte si el proceso está en la parte de recoger la botella y dejarla en el empaque, pues al presionar el paro de emergencia no puede solo soltar la botella porque se rompería y podría causar algún otro accidente. Entonces lo que se hace es que cuando presiones el paro de emergencia tienes que terminar ese proceso de dejar la botella en el empaque para poder hacer el paro de emergencia correctamente. Esta es toda la programación donde se tuvo que hacer el paro de emergencia para estos casos. Buenos días, mi nombre es Gabriel Marín y yo les voy a hablar sobre nuestro proceso en la simulación dentro de Factory.io. Primero, antes que nada, se pulsa play a la escena, los tanques se llenan y con libertad solo tenemos que checar el tablero. Lo primero que se va a checar es la serie de automático. Como está colocado en automático, basta con pulsar inicio y se activa. Sale nuestra simulación de tapa y nuestra simulación de botella. Inicia cuando llega al primer brazo, lo sensa, detecta que hay botella y se activa la secuencia de drenado y llenado de las botellas. En este proceso, al llegar al segundo brazo, simula la colocación de una tapa. Terminando, pasa a nuestro segundo proceso, en el cual el brazo coloca, o más bien estiva y acomoda las cajas dentro de un rack o dentro de una caja de plástico. Seguido de eso, nuestro proceso se repite en 3 ciclos. Aquí es donde termina nuestro contador de 3 cajas en un rack. Y siempre las pone por el tamaño de la caja. Estamos usando un grab de succión.
Lo que hace es empujar la caja a través de estas guías para que no se muevan debido a que el tamaño es muy reducido, muy exacto. Cuando llega el sensor, detecta que es en efecto dentro de una caja de botellas y la coloca y la dirige al primer sitio. Ahora voy a hablar sobre condiciones aplicadas gracias a la guía GEMA, en el cual aplicamos el paro de emergencia. Primero es, para que funcione correctamente el paro de emergencia, basta con activar el botón de inicio. Vemos el proceso que ya se había descrito antes, pero en esta ocasión vamos a activar el paro de emergencia, simulando que sucedió algún fallo. Se activa y como se alcanza a ver, se detiene en seco el proceso. Para volver a reanudarlo, simple y sencillamente se tienen que retirar las cajas que hayan en ambos lados del proceso. En este caso son solo lo que simulamos como una tapa y las cajas que simulamos como botellas. Para salir de esa condición, desactivamos el botón de paro y simple y sencillamente reseteamos. Ahora probaremos nuestro botón de mantenimiento, que se activa por medio de secuencias o etapas. Para activarlo, colocamos este selector de mantenimiento y con pulsos se van a ir activando cada una de las etapas. El primero emite una taparrosca y emite nuestra caja. El segundo pulso deja que la caja o botella avance hasta el primer brazo, donde es colocado. El tercer pulso activa nuestra secuencia de llenado de botellas. Nuestra secuencia de botellas. Una vez que termina la secuencia de llenado, podemos dar lugar a la elevación del límite. Con otro pulso permitimos que la botella vaya a la parte del roscado o la colocación de las tapas. Con otro pulso vemos que desaparece la tapa rosca, la que simula que ya se colocó en la botella. El siguiente pulso eleva el otro tope o límite. Con este último pulso de esta secuencia le damos la salida y entrada al siguiente proceso, que es el acomodo en las cajitas. Una vez acomodado, le damos un pulso que rota y el último pulso da lugar al almacén. Este proceso no pudo ser agregado de manera completa, ya que solo se pudo realizar para la primera parte y parte del inicio de la segunda. A lo que es el almacén no se alcanzó el tiempo para poder terminarlo de manera correcta. De esta forma el almacén genera su proceso de manera normal, como si estuviese en automático. Pero al ser un proceso de secuencia, no pasa absolutamente nada. Como en el caso del paro, en el que sí tiene que parar en seco. De esta forma, pues ya por mi parte sería todo.